Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental del Salón Don Rogelio. Y bueno, ahora quiero presentarles pues a un conferencista de casa, un amigo, una persona pues muy preparada, el técnico Felipe Navarro. Bienvenido, doctor. Digo, Felipe. Hola, Bueno, doctora. casi doctor, porque de verdad que a todos pues da muchos buenos consejos para tener unos buenos trabajos. Bueno, pues él nos va a hablar los cuidados y ventajas del flujo digital. Sobre todo también la comunicación que debe de tener tanto el dentista como el técnico dental para poder llevar ese trabajo digital pues a un trabajo exitoso. Bueno, pues voy a leer un poquito de su currícula de Felipe Navarro. Y bueno, pues ya la tenemos, Sonia, ahí la tienen. Él es egresado de CETIS 14 en Zapopan. Está especializado en prótesis fija e implantes y circonia. Ha tomado múltiples cursos, por ejemplo, con el técnico André Teber, Agus Burguera, Frank Kaiser, Eladio González, Norberto Ruiz, Aki Yoshida, William Pagan, Hirosaku Tukutomi, que lo tomó en cerámica Noritake en Japón, con Kazunobu Yamada, que es máster de cerámica X3 en Nagoya, Japón, y también con Naoki Ayashi, en cerámica sobre circonia Noritake en Japón. Él es conferencista en México y Centroamérica, capacitador en sistemas cerámicos, asesor de la compañía Noritake con MDC Dental, propietario del laboratorio en transición en Guadalajara, Jalisco, con experiencia de 32 años como técnico dental, y pues también ha sido asesor de MDC Dental, de MD Seminario, ha dado unas conferencias excelentes a lo largo de todo nuestro MD Seminario. Y bueno, pues démosle la más cordial bienvenida a Felipe Navarro. Aquí tenemos un invitado en la sala, que es donde se inició Felipe Navarro, que es el doctor Rogelio Ramírez. Bueno, llegó ahorita aquí a vernos, y por el cual le mandamos un gran saludo. Bueno, ya nos contará Felipe, fue pues su primer odontólogo que trabajaste, ¿no? Sí, primer contacto, de hecho, después de salir de la escuela de prótesis, fue el primer contacto que tuve realmente con la prótesis ya en la práctica. Así que pues después de 32 años, aquí están juntos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, por acompañarnos, porque de verdad pues tiene muchísimo trabajo y se hace estos espacios, sobre todo para compartir los conocimientos con ustedes, y pues ahora sí que aprender más de él y de todas sus técnicas, y sobre todo pues ahora que estamos a pasos agigantados del flujo digital. Es por eso que escogimos este tema muy interesante. Nos vemos al finalizar. Les voy a dar lectura a todas sus preguntas, y si no alcanzo a darles lectura a todas las preguntas, Felipe se va a tomar su tiempo en el transcurso del día pues para contestar todas sus dudas que tengan. Y bueno, también les queremos, ahorita va a pasar un banner que tiene preparado Sonia sobre nuestro próximo MD Seminario. Por favor, si tienen ahí donde anotar, es el próximo 28 de febrero del 2025 en Palco, Guadalajara. Los esperamos, vamos a tener unas excelentes ponentes, y como siempre MDC Dental aventando la casa por la ventana, muchos regalos, sobre todo también los paquetes súper interesantes para los técnicos y también para ceramistas. Así es de que ahí viene donde se pueden ya inscribir. Gracias. Bueno, adelante, Felipe. Gracias, doctora. Bueno, pues estamos ya listos para comenzar. Es un gusto estar aquí nuevamente después de mucho tiempo, estar con ustedes en línea. No nos vemos, pero sí nos podemos saludar. Y bueno, pues es un honor estar en esta gran empresa, la cual prácticamente estuvo desde mis inicios, como decía la doctora, con el doctor Rogelio.
fueron mis inicios como técnico dental. Fue mi primer, no solo mi primer cliente, sino mi primer maestro como técnico dental, con sus consejos y su apoyo, con su experiencia. Y bueno, ahí ya fue mi inicio hace ya más de 32 años, doctor. Sí, o sea, nos venimos prácticamente uniformados. Y sí, y pues la idea es lo que mencionaba la doctora, hablar un poquito de este asunto del flujo digital, sobre todo para las personas que están indecisas en qué hacer, qué comprar, qué adquirir, que es un tema importante porque son equipos muy costosos, que realmente a veces no sabemos cómo hacer la primera inversión. Hace poquito platicaba con un doctor, digo, como introducción, que me decía que estaba por comprar un escáner, que cuál compraba y estaba indeciso, ¿no? Decía, porque bueno, es mucho dinero el que voy a invertir, pero a veces el técnico también tiene que hacer inversiones muy fuertes, ¿no? Y a veces incluso los equipos de flujo digital, sobre todo en CAD/CAM, son más costosos que un escáner. Entonces sí es algo que tiene uno que saber y entender qué es lo que quiere y cómo quieres iniciar. Por eso se me hizo interesante hablar un poquito de este tema y va principalmente encaminados a esas personas que están por entrar o acaban de entrar y quieren algunos consejos para poder trabajar y utilizar mejor sus equipos. Entonces vamos a comenzar. No sé si podamos verlo de la pantalla. Okay. Bueno, pues el tema es ventajas y cuidados del flujo digital, que es algo que realmente en la actualidad en mi laboratorio se está manejando. Yo creo que, no sé, el flujo digital es tremendo, o sea, es un 80 o 90% ya. La verdad es muy poco lo que hacemos análogo. Prácticamente todo el equipo lo hacemos de esa forma, ya el trabajo lo hacemos de forma digital, con CAD/CAMs, con impresoras 3D, y actualmente ya me está llegando muchísimo trabajo, y lo digo para los técnicos que aún no entran en este asunto del flujo digital. Quizá un 20 o un 30% de mis dentistas, de mis clientes, ya están manejando lo que es el escáner intraoral, que es algo que pienso yo que en unos 2 años, no sé, un 80 o un 90% de los dentistas tendrán que usarlo, porque está cada vez a mejor precio, más accesible y de mejor calidad los equipos. Entonces creo que en algún momento los técnicos que no ingresen a este tipo de trabajo de flujo digital se van a quedar fuera, ¿no? Entonces sí es importante que estén pensando en adquirir ya sus primeros equipos para poder trabajar con estos clientes que a lo mejor algún día ya se van a ver en la necesidad de enviarles este tipo de impresiones digitales, que son, la verdad, una maravilla desde mi punto de vista, muy precisos. La empresa MDC maneja uno de los escáneres que tienen la mejor calidad en su proyección, que es el Medit, y realmente yo trabajo con varios clientes que tienen este equipo, y lo que me han argumentado ellos es que cuando hacemos estos trabajos en digital, en lo que es una impresión digital, el resultado es más exacto. Sobre todo lo notan mucho en los puntos de contacto, al hacer el ajuste en boca, es muy preciso, y algo que a veces no pasa con el yeso, que a veces va a depender mucho de la manipulación de los líquidos del agua, sobre todo a veces que no pesan el yeso y el agua lo ponen así sin medición. Creo que es importante entender que estos equipos ya son muy predecibles y muy precisos. Entonces, sí, tiene muchas ventajas el manejarlos. Para poder utilizar estos equipos, obviamente, necesitas un equipo de cómputo, que es una lab de tipo gamer. Es una lab con una cualidad muy especial, no es cualquier equipo. Conectas ahí tu escáner y obviamente comienzas a trabajar con él. Esto pues es muy básico, ¿no? El comprar estos equipos es importantísimo. En la actualidad hay ya los escáneres que vienen sin cables, más prácticos aún todavía para hacer el escaneo sin
sin hacer esos movimientos que a veces te implicaba cuando tenías el cable, que a veces te podía estorbar, ¿no? Pero los equipos en sí son buenos, los dos, el que utilices es la verdad una excelente opción. Aquí a veces varía un poco también los precios según el modelo, pero en este caso el Medit creo que es un equipo que vale la pena. Las características, bueno, se las quiero dejar aquí en la charla, no hay que hablar tanto de ellas porque pues más que nada los que utilizan estos equipos, que son los dentistas y sobre todo los que los venden, que son los que saben exactamente todas las cualidades que puedan tener, ¿no? Mi idea es nada más darles como la idea de qué es lo que yo tengo como experiencia, y en realidad los clientes que tengo que me trabajan con estos equipos me argumentan que el resultado es fantástico, ¿no? Obviamente tiene una curva de aprendizaje como todo. El equipo no es la octava maravilla y que lo vas a manejar rápido. O sea, tienes que hacer una curva de aprendizaje como en todos los materiales, como en todos los equipos. Y obviamente eso conlleva tiempo también, ¿no? Conocer también el equipo de cómputo, cómo se maneja, qué ventajas tiene y cómo sacarle el jugo pues, para poder aprovechar al máximo el equipo también. Lo que nos envían nosotros normalmente es el antagonista, el modelo de trabajo, que en este caso, por ejemplo, son dos modelos de trabajo, y la oclusión céntrica. Algo que puedo así comentar de forma muy breve es que normalmente el registro de oclusión es un tema para todos los técnicos dentales. La cera, los silicones que se utilizan para hacer el registro oclusal es un problema a veces por lo del transporte o el calor. El silicón a veces tiene cierta resiliencia y hace que no tenga un buen embone en lo que es el registro, o a veces incluso el hecho de tener un registro en boca de cera que el paciente muerde a veces lo desplaza y vienen barridos. Es decir, hay muchos detalles que vienen en cuestión del registro para hacer la toma de oclusión encéntrica, que veo que con el escáner no pasa, porque cuando hacen el escaneo del registro oclusal lo hacen sin ninguna interferencia interdental, entonces lo que hace es cerrar el paciente de forma muy pasiva y el registro queda muy preciso. Eso es lo que he notado también, que ha mejorado bastante la parte del registro en la parte de la céntrica, cuando te hacen la toma de céntrica, sea oclusión céntrica o relación céntrica, cualquiera, es más fácil manipular. Aquí es las ventajas que yo puedo mencionar acerca de estos equipos. NextDent es como, hablando de impresoras, NextDent es como el Mercedes-Benz, ¿no? Por hablar de una marca de carro. Es un equipo muy rápido, muy preciso, con una resolución realmente increíble. Obviamente el costo-beneficio hay que valorarlo, depende de qué tanto trabajo puedas tener. Es un equipo para un flujo de trabajo bastante grande, porque la impresora es de buena dimensión. La ventaja principal que yo le veo a este equipo es la velocidad con la que puede imprimir. Esta impresora puede imprimirte fácil toda la charola llena de modelos, por ejemplo, en 45 minutos, ¿no? Algo que no pueden hacer las impresoras de escritorio o las impresoras industriales, que al rato vamos a hablar de ellas. Esta impresora es, la verdad, lo máximo. Aquí sí hay que evaluar qué tanto trabajo, qué tanto flujo, para que tú puedas evaluar si vale la pena invertir el dinero en este equipo, ya que puedes comenzar con un equipo más básico. Ahorita vamos a hablar de él. Este equipo, la verdad que tiene diferentes tonalidades de resina para modelos, muy agradables todos a la vista, los grises, tonos de grises, el cremita, que es muy bonito, y el color piel, que es el que me gusta a mí más, el que utilizo, es muy agradable a la vista, ¿no? Son todas las resinas que podemos manejar con NextDent. Recuerden que este equipo de NextDent es un equipo que tiene ya sus propias resinas, y es un equipo que ya nada más tienes que hacer el vaciado de la resina y hacer un clic, y prácticamente se va haciendo todo lo que necesitas en cuanto a es una impresora que está encaminada para hacer prótesis dental u trabajos de odontología, ¿no? Esta es la nueva
la nueva línea que está manejando MDC. Son impresoras de escritorio que le llamamos. Estas impresoras, por supuesto, son un poco más difíciles de manejar, ya que tienes que programar, hacer toda la programación de los tiempos de exposición de la resina para que pueda tener un buen resultado. La empresa ya te maneja los estándares, te da una idea de lo que tienes que hacer y a veces tú ajustas de acuerdo a las necesidades en tu laboratorio. Es un poquito más difícil de manejar, pero no imposible. Recuerdo que cuando yo comencé a trabajar con estas máquinas, fui prácticamente de los que iniciaron aquí en Guadalajara. Creo que éramos nada más 2 o 3 los que teníamos impresora y era, la verdad, un sufrimiento porque nadie te podía orientar, nadie sabía acerca de estos equipos. Estábamos iniciando hace aproximadamente unos 8 años y eran impresoras muy básicas, ¿no? Entonces sí sufrimos bastante para poder aprender. Ahora ya en línea, en internet, en las redes sociales, en todos lados, todo el mundo sabe cómo usarlas y te pueden apoyar. Incluso hay chats ya de personas que trabajan estos equipos que te dan tips, te dan apoyo y bueno, empezar ya con una máquina de esta es relativamente sencillo. El precio realmente es muy bajo, es muy económico y la precisión que tienes con estos equipos es increíble, ¿no? Yo trabajo bastante, incluso hacemos prótesis removible, algo que yo no hacía en mi laboratorio, y por la demanda de mis clientes me piden que haga lo que es removible y hacemos las estructuras ya digitales para solamente colarlas y utilizamos la Ultra, la 9K, es la que estoy manejando para ese uso y muy rápida. Y la verdad el resultado es fantástico. La ventaja de esta Ultra es que puedes utilizarla con Wi-Fi y USB. Cualquiera de las dos puedes utilizarlas como para transportar los archivos. Cosa que con la Mark 4, la 9K, esta la utilizamos nada más con USB, ¿no? Entonces, la ventaja de la otra es que es un poco más rápida de la Ultra. Y el Wi-Fi puede ser un medio de transferencia de archivos. Entonces cualquiera de las dos es una buena opción. Está la de mayor dimensión, una charola más grande, de 10 pulgadas, 12K, es un poquito más, con más resolución. Y al hablar de 9K y 12K realmente no hay gran diferencia. A la hora de que tú observas la terminación, la superficie, realmente no se ve una gran diferencia. Son equipos muy similares. Aquí la ventaja nada más es que la charola es de mayor dimensión y bueno, puedes trabajar, la pantalla, perdón, es de mayor dimensión y puedes trabajar más cantidad, sobre todo cuando haces o imprimes modelos, que eso es principalmente lo que yo veo que se lleva mayor espacio, ¿no? En el caso de la impresión, yo hice un pequeño estudio acerca de cómo es que se puede comparar lo que es la impresión con el CAD-CAM, la impresión 3D con el CAD-CAM. Y les voy a poner aquí una diapositiva en donde imprimimos 50 juegos de carillas y yo calculo así, es un cálculo muy personal, que en costo deben de ser aproximadamente 50 pesos nacionales, moneda mexicana, hablando de dólares, que serán $2.50, hacer 50 juegos de carillas. Es muy poca resina calcinable a la que se puede llevar este 50 juegos. Y el tiempo de impresión yo calculo que debe ser 1:30 en una impresora Lego. Si lo haces en una Nextden, pues hablas de 25 minutos, ¿no? La verdad es que es muy rápida. En el caso de los 16 juegos de carillas, fíjense, o sea, mucho menos cantidad y estamos hablando de un costo de 2,200 pesos moneda nacional, mexicanos. El tiempo de fresado es de 2 horas. Estamos hablando de una cantidad muy, pero muy distinta en costo y mucho menos cantidad en unidades.
Cuando nosotros trabajamos el CAD/CAM, siempre hacemos como un costo por hora. Y el costo por hora más o menos de una máquina de CAD/CAM lo calculamos en 1,000 pesos. Entonces, si la máquina se lleva 2 horas en hacer ¿cómo se llama? El trabajo de 16 carillas, que es lo que cabe en un disco, estamos hablando de 2,000 pesos más los 200 pesos que pueda costar el disco de cera. Entonces, si se fijan, es más lento hacer 16 juegos que 50 y mucho más costoso. Entonces, por eso es que las impresoras están teniendo tanto éxito en la actualidad. Es un equipo que yo veo que la mayoría de los laboratorios están iniciando, que son prácticamente sus primeros equipos. Van a utilizar el equipo de 3D, es comprar una impresora 3D, un escáner, y ya tienes para poder trabajar y recibir toda la información pues que te manda el cliente cuando son impresiones digitales. Hacemos trabajos desde muy sencillos y regularmente yo en mis precios, en mi lista de precios, siempre manejo ya incluido. Estábamos hablando acerca de las situaciones en las que se elaboran o conlleva elaborar una prueba de resina. Yo lo he adoptado como un protocolo de trabajo, el hacer una prueba de resina. Yo pienso que un 60-70% de los casos complejos hacemos prueba de resina, sobre todo con los clientes que son foráneos. Es muy práctico mandar una prueba de resina, hacer un duplicado de modelo y que el cliente pruebe, y por medio de alguna paquetería enviar esas pruebas de resina, pero ya no se regresan ni los modelos ni las resinas, porque nosotros tenemos los archivos ya en la computadora. Entonces avanzamos y ahorramos incluso en paquetería. Es una gran ventaja en tiempo también, sobre todo en tiempo, porque en cuanto él tiene la respuesta de que todo quedó bien o hizo ajustes, lo que haya hecho, nos lo comenta en la orden o en alguna charla por teléfono, y entonces ya podemos resolver el caso. Normalmente también con video se puede hacer un desgaste si es que lo hicieron, y ahí puede uno revisar qué es lo que hay que cambiar, modificar. Sobre todo el asunto que hay que revisar es los márgenes, el volumen, la longitud, ¿sí?, de lo que estamos enviando. Obviamente el color no viene a este tema porque estamos utilizando una resina blanca, ¿no? Entonces, en diseños complejos siempre vamos a utilizar la técnica de pruebas de resina, y obviamente las resinas son monolíticas siempre, ¿no? ¿Por qué hacemos los diseños complejos todo monolítico? Porque checamos también la oclusión. Hace rato hablábamos acerca de los registros, que pueden ser una falla en cuanto a lo que es el asunto de la toma de registros. Entonces, el hecho de mandar una monolítica en resina, si por alguna razón queda algún punto alto, el clínico puede hacer un desgaste, y entonces la misma resina nos puede servir de registro. Solo en esos casos invito al cliente a que me regrese la prueba de resina. Hacemos un remontaje ya con los desgastes selectivos que le hizo en boca, y entonces ya podemos tener un buen registro que cuando hagamos el trabajo final no vamos a tener contratiempos, ¿verdad? Es una gran ventaja porque puede también funcionar así, pues como un registro. Cuando hay impresiones con márgenes que son así como difusos, que no son muy claros, invitamos al clínico a que haga a retomar una impresión, pero no siempre acceden. Entonces, en este caso también hacemos pruebas de resina, aunque sean una unidad, la verdad. ¿Por qué? Porque yo no quiero invertir tiempo en un trabajo en donde un margen no es claro. Si él me dice que la resina quedó bien, proseguimos con el trabajo, y si no, en ese momento él puede tomar nuevamente la impresión, y entonces si no, así no perdemos una cita, ¿verdad? Tenemos la opción A y la opción B. Cuando hay escaneos imprecisos también, por supuesto, que son digitales, hacemos este tipo de pruebas de resinas.
En los casos en los que es necesario revisar los espacios, lo que les mencionaba es por el registro, se ven espacios muy reducidos. A veces el clínico nos argumenta que él desgastó bastante, que tiene bastante espacio, pero en el registro vemos que hay poco espacio. Entonces, estamos en duda si realmente el registro es bueno o realmente está defectuoso. Eso también ahí nos hace mucha ayuda a este tipo de trabajo, ¿no? En las situaciones en las que el registro es dudoso, es lo que ya les mencionaba al principio, principalmente, ahí es donde sí no escatimamos en hacer una prueba de resina. Normalmente podemos hacer incluido este servicio en el precio final que le damos al cliente, o lo pueden utilizar como un trabajo accesorio que lo pueden ofrecer como una opción. En mi caso lo utilizo como parte del servicio porque yo no le veo como una inversión de tiempo extra, sino como una prevención para cualquier error futuro, que a veces nos puede generar mucho mayor costo, el cual a veces no recuperamos porque a veces nos aventamos así a hacer el trabajo, nos arriesgamos junto con el cliente y resulta que todas las correcciones posteriores las tenemos que nosotros solventar, ¿no? de nuestro bolsillo. Entonces sí, por eso no lo hago. Aquí son algo sencillo, pero realmente no es siempre en estos casos, sino más bien en casos más complejos. Miren, este trabajo que ustedes ven aquí en pantalla es un trabajo en donde hay muy poca relación de mordida en la parte derecha del paciente y obviamente es una impresión digital. Estos son modelos en resina blanca. No me gusta usar los modelos en resina blanca porque se pierden mucho los márgenes. Prefiero esta resina de Lego, que es para hacer modelos. Y si ustedes observan ahí se ven muy claros los márgenes. Esta impresión me la envió el doctor, es de Los Cabos. Y el doctor es, obviamente, yo veía las piezas o los muñones muy poco desgastados. Y hablé con él para decirle que rebajara más y me diera otra nueva impresión. Me dijo no, que él había rebajado bastante y que no quería rebajar más. Entonces lo que le ofrecí fue la prueba de resina que siempre les menciono y hicimos un diseño en la computadora. Ese diseño realmente te lleva, no sé, 20 minutos hacerlo, ¿no? En la computadora. Y obviamente ese resultado pues está aquí. Hicimos un prediseño y entonces ya este prediseño que tenemos aquí lo vamos a transportar en físico, ¿sí? Aquí está una vista vestibular y una vista palatina de lo que es el diseño de las estructuras. Y aquí podemos ya entonces visualizar muchos de los asuntos que nos competen para poder continuar con el trabajo. Vamos a explicar un poquito lo que vemos en este protocolo de trabajo. Miren, a pesar de los espacios tan amplios que se veían, bueno, ya haciendo el diseño ya en físico, el asunto es que sí se ven un poco grandes los dientes, sobre todo de longitud, pero si ustedes observan, el tamaño es adecuado, no es tan exagerado. En la longitud, yo a veces les ofrezco a los clientes hacer encía, ¿no? Encía de cerámica, en la parte de una pequeña encía de cerámica, lo que hace que reduzcamos bastante la dimensión en óptica y obviamente esto ayuda bastante para que el trabajo se vea muy bien en boca. Escogemos bastante bien la encía. Ahorita vamos a ver unas diapositivas en donde cómo la hacemos. Esta encía la hago de un material acrílico, a lo mejor ustedes ya lo conocen, ahorita se los voy a mostrar. En este caso, miren, el central tenía 14 milímetros de longitud, que es bastante, ¿sí? Y el lateral 12 milímetros, son dientes bastante grandes. Y con la encía lo dejamos a 11.5, que es un tamaño ya bastante razonable, y 10 milímetros el lateral, ¿sí? Obviamente el canino no le pusimos encía porque no estaba tan sobredimensionado en longitud, entonces lo dejamos tal cual, solo pusimos en los 4 pónticos esta encía.
Y esta encía acrílica la podemos enviar también al cliente para que él, aunque es una encía muy rosa, muy oscura, bueno, pues sabemos que ese nada más es un prototipo de encía. Obviamente el color va a cambiar en el caso real. Y este lo usamos para que el paciente pueda ver y evaluar si realmente quiere la encía o lo dejamos como en la diapositiva de la izquierda, de 14 milímetros y 12 milímetros, que es una dimensión creo que bastante larga, pero es decisión ya del odontólogo y del paciente si lo hacemos o no, ¿verdad? Yo solamente sugiero como técnico dental que se haga este cambio y que creo que puede mejorar. Esta encía es fotocurable, es de la casa Kulzer, es la Palatry, que son hojas de resina, y esta resina, hagan de cuenta, los que no la manejan o no la han manejado, es como plastilina, ¿sí? Pero viene en hojas. Y entonces ustedes pueden con sus manos hacer un adosado perfecto. Principalmente está diseñado para hacer bases, para hacer prótesis total, para que no se muevan a la hora de la prueba. Ya ven que la cera siempre se mueve, siempre hay una inestabilidad de la cera, porque la cera es muy inestable, sobre todo en tiempos de calor. Mandas la prótesis y a veces está toda blanda, se reblandece con el calor. Bueno, pues con este tipo de material siempre permanece estable, pues es un acrílico fotocurable que se adosa bastante fácil. Yo lo recomiendo mucho a mis clientes, sobre todo para que hagan sus cucharillas. A veces los clientes me mandan unas cucharillas que no saben, no controlan el acrílico que es con líquido polvo, y los mandan todas gruesas y la verdad muy toscas. Y con este material se puede manejar mucho mejor porque es muy maleable. Mientras tú no le pongas una luz ultravioleta, no polimeriza, entonces te da todo el tiempo para que dejes los ángulos redondeados y todo lo que tú quieras hacer. También se utiliza para hacer estas encías que los menciono, e incluso como son rígidas las puedes enviar al cliente para que las utilice en el caso que les mencionaba, en donde pueden colocarla, quitarla y ponerla, ¿verdad? No está pegada al modelo, solamente está sobrepuesta, ¿sí? Entonces, otro asunto que me interesa mucho cuando hago un prototipo de este trabajo, un diseño, es ver los espesores con los que cuento. El doctor me decía o me argumentaba que había rebajado bastante en el trabajo, y efectivamente sí, en el momento en que hice el diseño me di cuenta que sí, tenía bastante buen espesor. En el caso del superior, recuerden que los pilares son los caninos y los 4 centrales y laterales son pónticos. 9 décimas en la parte cerca del tercio cervical, 1.2 en el tercio medio y 1.4 cerca del borde incisal, ¿no? Entonces son grosores bastante aceptables como para hacer un buen trabajo. En el inferior, igual, 0.8 en la parte cerca del borde cervical, 1 milímetro en el tercio medio cervical y en 1.3 en el borde incisal. Entonces, esto me da un espesor adecuado. Si por alguna razón yo veo que hay un espesor en donde no entra lo que yo necesito hacer, lo engroso lo suficiente y le digo al cliente que haga la prueba. Si él me dice que se ve bastante tosco, abultado, o que no le agradó al paciente, entonces él tendrá la necesidad de hacer un desgaste al muñón, a la preparación, para poder yo engrosar, porque yo no me puedo reducir de ciertas dimensiones, ¿no? Estas dimensiones que están aquí son bastante aceptables, pero yo no me puedo reducir a menos de 1 milímetro en el tercio medio o en la zona cervical, a dejarlo a 5 o 4 décimas. ¿Por qué? Porque si yo dejo una pared muy delgada en cualquiera de los dos pilares, aunque los conectores estén bastante reforzados, como pueden ver, son bastante reforzados los conectores, pero la parte de la pared del pilar es como la parte clave. Si hay una zona delgada en esa zona, el puente va a colapsar de la pared. Entonces, por eso mis espesores son tan importantes, y si yo no tengo un prediseño, no puedo saber con exactitud qué cantidad de grosor voy a tener, y eso puede ser la clave entre el fracaso y el éxito del trabajo. Regularmente a veces nos aventamos a hacer trabajos sin este tipo de prediseños,
y el doctor termina rebajándole y hace un adelgazamiento de las paredes porque no le gustó al paciente, pero ya está hecho el trabajo. Entonces todo se vuelve muy frágil y al final de cuentas termina en el fracaso, ¿verdad? Por eso es que sí pienso que esto ayuda bastante para que ustedes puedan hacer una evaluación. Yo recuerdo cuando hace rato que hablaba al principio de que el doctor Rogelio fue mi primer maestro, el doctor Rogelio, y yo creo que él me llevó con la persona correcta para que me enseñara sobre todo este trabajo, y que era una persona a la que aprecio y le mando un saludo, Pablo Espinosa, que es un técnico, uno de los mejores técnicos desde mi punto de vista de México. Es un técnico muy, pero muy cuidadoso. Él me enseñó que hacer un preencerado antes de comenzar el trabajo era clave. En ese tiempo nosotros lo hacíamos manualmente, es decir, analógicamente. Hacíamos un encerado de todo esto que ustedes están viendo, pero eso me llevaba a mí medio día, ¿no? O sea, 3, 4 horas el hacer todo un encerado. Ahora con los equipos digitales, pues lo haces en un ratito. Realmente tiempo de trabajo real son media hora. Entonces es mucho más rápido y mucho más fácil. Y aparte, en el encerado, tú puedes ver y darte una idea perfecta de lo que quieres, pero no lo puedes llevar a la boca, ¿sí? Tendrías que hacerlo en acrílico y eso ya sería otro paso más. Ahora con esto, pues es resina y la puedes llevar a la boca. Esta es una resina que tiene un color aproximado de un BL2, BL3 aproximado. Muchas veces me ha pasado que esa resina, incluso los pacientes dicen, lo quiero de ese color, ¿no? Porque es una resina muy blanca y les gusta el color, pero esa no es la idea, pues la idea nada más que vean el trabajo en boca, cómo se aprecia. Pero todo esto, les repito, se hacía analógicamente con mucho tiempo. Ahora, utilizando las computadoras, realmente es un trabajo muy sencillo, muy sencillo. Para poder utilizar estas encías que les mencionaba hace un momento, MDC tiene un colorímetro que a mí me gusta utilizar bastante. Ese colorímetro muy pocos técnicos lo conocen y realmente es una herramienta para técnicos y también para odontólogos, ¿sí? Estas pastillas muestra, si ustedes se fijan en la parte inferior derecha, tenemos ¿cómo se llama? Set, en donde vienen todas las muestras de toda la cerámica que maneja, en este caso EX3. Lo hay también en CZR, ¿sí? Pero tenemos ahí todas las muestras de cada frasquito que nosotros podemos utilizar, ahí están, pero se pueden desensamblar, tiene un tornillito, lo desensamblas y puedes separarlos. Yo les envío a mis clientes cuando me van a tomar una muestra de encía para ver el color. Como ustedes pueden ver, son estos los colores, ¿sí? 7 colores, más estos 3 adicionales, que eran los primeros que había antes, solo había estos 3. Después sacaron toda la gama que ven aquí, y eso nos ayudó bastante para poder utilizar el color exacto de encía que necesitamos hacer al paciente. Obviamente estos colores se pueden mezclar entre sí para hacer nuevos colores, y entonces tienes una gama impresionante de tonalidades. Y eso lo manejan tanto en CZR como en EX3. Entonces, esos colorímetros son bastante útiles para odontólogos y obviamente pues, también para técnicos, ¿no? Se los recomiendo bastante. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros vamos a escoger un equipo ya de trabajo, siempre, sobre todo los que están comenzando, no sabemos ni qué equipo escoger, ¿no? En este caso, bueno, aquí están todas las ventajas de cada uno de los equipos, las características. Las hay en seco, las hay en húmedo. Va a depender de qué es lo que tú quieras hacer y cómo quieras comenzar, sobre todo los que ya están pensando en comenzar. Los que ya tenemos tiempo utilizando equipos, bueno, ya sabemos exactamente qué necesitamos, pero de repente cuando vamos a comenzar es cuando no sabemos, ¿no? ¿Qué equipo? Esto se los puede hacer, sobre todo en las expos. Me gusta mucho a mí cuando hay expos, sobre todo cuando está lo de el MD Seminario, en donde están todos los ingenieros ahí en un stand mostrándote los equipos y explicándote cada uno de ellos qué hace y cuál es
realmente el que podría encajar dentro de tus necesidades, ¿verdad? Estos equipos son equipos pequeños, siento que son para personas que están comenzando o que tienen una producción baja o media de trabajo, ¿sí? Porque son equipos pequeños, pero no por eso son equipos muy precisos también, pero no se les puede cargar tanto como a un equipo ya más sofisticado, ¿no? Obviamente el precio y las características son muy diferentes. Estos son los equipos de uso rudo, que son equipos muy grandes, ¿sí? Aquí vemos en esta fotografía, este equipo realmente es como este tamaño, ¿eh? La perspectiva de la foto engaña, parecería que este es muy pequeño, ¿no? Pero es la perspectiva en la que se tomó la foto, pero es realmente el mismo tamaño que este. Solo que son diferentes máquinas con diferentes características. Esta máquina, por ejemplo, la 350 Pro, no trae cargador, es decir, es una máquina simple en donde tú cargas el disco y obviamente lo cambias manualmente. Y aquí tiene un cargador, que es la loader, trae un cargador automático en donde tú puedes meter varios discos de diferentes materiales y la máquina en automático trabaja, incluso se puede quedar de noche trabajando y haciendo los cambios automáticos, pero obviamente son equipos de mayor costo y va a depender de qué tanto trabajo, cuál es tu flujo de trabajo para escoger qué equipo es el que encaja dentro de tus necesidades. Normalmente a mí me gusta mucho utilizar estas máquinas. La noche no me gusta dejar trabajando a mí las máquinas porque me gusta estarlas supervisando. Entonces yo prefiero utilizar las máquinas más sencillas y estar cambiando yo los discos, ¿no? Es una preferencia muy personal, pero no quiere decir que sea lo ideal, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver y aquí podríamos hablar de las características de cada una de ellas, pero nos llevaría mucho tiempo. Creo que la invitación más bien es a que ustedes, si tienen interés en hacer una adquisición de un equipo, se den una vuelta sobre todo a la expo, en MD Seminario. Ahí es donde está como que todo acomodado para que ustedes puedan hacer la selección. Miren, aquí lo que les decía, este es el fresado que hice de 16 carillas, que pues bueno, son 2,200 pesos, la verdad, con la impresión 3D lo bajan a menos de 50 pesos, ¿no? Entonces sí vale la pena hacer el tener los dos equipos para las diferentes necesidades que cada uno tenga. Yo utilizo más bien la máquina para hacer fresado de metal o de circonia, más que de cera. Las diferentes programas que se utilizan, Scoritech es compatible con cualquiera de los sistemas, es abierto. Personalmente utilizo Exocad, es muy amigable y es el que a mí me agrada más. Hoy mi idea es hablar acerca de circonio, porque creo que el circonio y el disilicato son los productos que más se están haciendo en el sistema digital, pero quiero hablar un poquito de un producto que para mí es una maravilla, ¿sí? Y es el Amber Mill. Si voy a hacer un disilicato fresado, porque lo hago también prensado, pero cuando lo hago fresado, yo utilizo Amber Mill. Este material tiene una característica que no tienen otros disilicatos. Y voy a hablar brevemente de él, son unas 4 o 5 diapositivas nada más. Este material es un material mágico para mí, ¿no? Y lo quiero, ya se ha hablado a lo mejor mucho de este material, pero quiero insistir en muchos que quede bien claro cuáles son sus características y por qué lo prefiero. Cuando se usa este material, tiene fluorescencia, algo que no tiene otros, que tú le puedes agregar la fluorescencia con algunos polvos, pero este ya la trae incluida. Y trae otro efecto que es la opalescencia, que obviamente también se lo puedes dar al que es inyectado, pero necesitas poner polvos opalescentes. Este ya lo trae incluido. Entonces, es un material, por eso digo que mágico, y más que nada por la siguiente característica que les voy a explicar. Este material no necesitas comprar HTL, TM, TMO, todo, como siempre compramos pastillas de diferentes características de translucidez. Este material te va a dar la translucidez de acuerdo a la temperatura que tú ingreses en el horno. Es decir, puedes tener 4 translucidez diferentes en una sola pastilla.
Si quieres hacer una pastilla, vamos a ver las temperaturas, así les voy a explicar un poquito más a fondo. Miren, son las 4 modalidades en las que tú puedes trabajar las temperaturas: HT, MT, LT y MO, ¿sí? Desde lo más translúcido hasta lo más opaco. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, en este caso aquí habla de los megapascales, son 450 megapascales con Amber 1000. Muy buenos como para hacer un trabajo totalmente predecible. Y fíjense, aquí está la clave de cómo hacer que este producto se vea de diferentes translucidez según la temperatura en lo que tú lo metas. Son 15 minutos que tú vas a meter el material al horno con vacío, y si tú lo metes a 815 grados centígrados, obtienes HT. Si la misma pastilla la metes a 825 grados, obtienes MT. O sea, algo increíble, ¿no? Es como que magia. LT lo obtienes con 840 grados y MO lo obtienes con 860 grados. Es decir, con una pastilla que tú compres, no tienes que comprar 4 pastillas del mismo color, porque ya las tienes en un solo producto. Por eso es que me gusta mucho este material. El asunto es aquí que si tú metes MT a 825, ya no puedes bajar a 815, entonces ahí se queda, ¿no? Puedes subir más la opacidad, en este caso a LT o a MO, pero no te puedes regresar. Por eso tienes que ir, yo normalmente lo hago en HT, si me agrada el resultado, que yo ya lo conozco, pero cuando estás comenzando a trabajar con este producto, sí vale la pena ir de abajo hacia arriba. Después metes a 825, si te agradó si es mucha la translucidez, y puedes dejarlo a MT. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene este producto, es decir, tienes la chance de hacerlo más opaco si es la necesidad. Entonces, por eso es que se me hace bastante, y obviamente todo este material es fresado, ¿sí? No puede ser prensado porque no podrías hacer estas características. Pero vamos a hablar del producto que a mí me encanta de MDC, que es una de los productos reina de zirconia. Es el producto más nuevo que ha sacado Katana, Noritake, que es la YML, que es una zirconia de nueva generación ya. Prácticamente es una zirconia que tiene nanotecnología. Obviamente es una zirconia multilayer, que es lo que actualmente estamos trabajando. Y esta zirconia se puede utilizar para estructuras, pero principalmente se puede utilizar para monolíticas, ¿verdad? Y obviamente, ahorita vamos a explicar un poquito acerca de ella. Es un material que, en teoría, digo en teoría porque yo no estoy muy de acuerdo en hacer sinterizado rápido. Aquí ustedes pueden ver que pueden sinterizarlo en 54 minutos. Obviamente es menos de una hora, ¿no?, en donde tú tienes tu sinterizado. Hay que aclarar nada más que este tipo de sinterizado solo aplica para puentes de 3 unidades máximo y principalmente en coronas individuales. Puentes mayores a 3 unidades no es recomendable porque se puede llegar a distorsionar y puedes salir balanceado y no es la idea. Otro detalle que hay que mencionar es que cuando tú sinterizas rápido, 54 minutos, pierdes cierto grado de translucidez del material, ¿sí? Yo he notado que se ven ligeramente más opacas las que me ha tocado observar. Por eso personalmente no me agradan estos programas. Lo haría solamente en casos de emergencia, sobre todo para piezas posteriores, ¿no?, si son monolíticas. 90 minutos es otro de los programas rápidos que se puede hacer, que bueno, ya es un poco más razonable, pero sigue siendo muy, muy rápido el sinterizado y no logramos ese efecto de translucidez que se puede lograr con un programa largo como este de 7 horas. Este es el programa que yo utilizo de rutina o de línea, que en realidad no son 7 horas, son 8 horas las que yo manejo porque en el enfriamiento tarda aproximadamente 8 horas en hacer todo el proceso. Y este es el programa que a mí me gusta utilizar de línea en mi trabajo porque me da un resultado en donde le saco todo el jugo al disco, todos los efectos de translucidez, de opacidad según lo que me esté ofreciendo el disco,
y lo logro con ese programa. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle de cómo es que lo logramos. Vamos a hablar un poquito también de los hornos de sinterizado, que es la parte clave, una de las partes clave a lograr este tipo de resultados en donde le sacamos todo ese provecho al disco, ¿no? Si ustedes observan, el disco, bueno, está hecho por varias capas. Hay 3 elementos que entran en juego cuando hacen la zirconia, ¿sí? La itria, que es uno de los elementos que dan la translucidez, ¿sí? Obviamente la base, que es el zirconio, y otro elemento que le da la opacidad, que es la alúmina, ¿sí? La alúmina también se le llama zirconia opaca, así como un seudónimo, ¿no? ¿Por qué es de zirconia opaca? Porque la alúmina lo que hace es opacar la zirconia, pero la alúmina se utiliza más en la zona de la base del disco, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la base del disco necesitamos un poco de menos translucidez, entonces se pone más alúmina, ¿sí? Aquí, y menos itria. En el caso del borde incisal es lo contrario, se utiliza menos alúmina y más itria. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos más itria? Se vuelve más frágil el material. Por eso el borde incisal, en el caso de la capa superior, es más translúcida, tiene un 49%, ¿sí?, de translucidez, pero a la vez tiene mucho menos resistencia, ¿sí? Estamos hablando de 750 megapascales. Si se fijan, es un juego en donde ya complementado hace que el disco tenga un equilibrio, ¿no? Pero tenemos dentina, 2 capas de transición y el incisal. Entonces, son materiales con componentes distintos. Es decir, la base del disco no está compuesta exactamente igual que la parte de la superficie donde va a estar el borde incisal. Son diferentes componentes. Otro factor que juega mucho en juego aquí y que se está haciendo mucho es la nanotecnología. Lo que es el grano de la zirconia es cada vez más pequeño, ¿sí? Por eso la zirconia es cada vez más compacta, más lisa, más densa. A la hora de hacer el pulido ves que es un brillo, es aceite, ¿no? Aceitoso. Buscar el equilibrio entre la resistencia y las cualidades ópticas es la clave de todas las empresas cuando fabrican un disco. Y creo que Noritake ha encontrado ese equilibrio entre lo que es el grano, ¿sí?, la composición del material en la base y la composición de material en la parte de la superficie, así como también el grano o la granulometría con el que está diseñado. Si ustedes entran en alguna charla que yo tuve anteriormente, ahí hablo acerca de todos estos elementos de forma más detallada, acerca de estos componentes, hablo un poquito más a fondo. Y también he hablado en algunos otros videos acerca de lo que es el material opalescente en el caso de los polvos que utilizamos para blindaje. Y yo les explicaba hace algún tiempo que por accidente se descubrió que la opalescencia la daba el grano, el tamaño del grano de la porcelana. Entre más pequeño es el grano, puedes lograr la opalescencia. Entre más grueso se pierde la opalescencia. Por eso es que las dentinas son diferentes granulometrías que los incisales. Los incisales opalescentes, regularmente el grano es más fino. Por eso es que le dan la opalescencia. En este caso, no se ha logrado con el zirconio hacer la opalescencia, pero no dudo que en el futuro también ya vaya a poder traer a la mejor opalescencia el disco. El reto está en que la temperatura muy alta hace que la opalescencia no se pueda dar, pero bueno, la tecnología va tan avanzada que no dudo en que en algún día puedan hacer lo que la dé. Por eso es que se utilizan algunos otros productos que vamos a utilizar más adelante, vamos a ver más adelante, para dar esa fluorescencia y esa opalescencia, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Algo que cuando yo acomodo un puente o una corona en mi disco, ¿sí? Por ejemplo, es un disco del 14, y vean cómo queda fuera esta parte del póntico. El póntico es muy largo. Yo prefiero a veces cortar esta parte del póntico y después agregarlo con cerámica, ¿sí?, para lograr más resistencia, porque a veces no puedes inclinar el puente por el eje de inserción. Entonces, a veces prefiero hacer esto que meterlo en un disco del 18, por ejemplo,
y que me quede a lo mejor un poco menos resistente y no vean dónde queda el incisal aquí muy abajo, entonces prefiero hacer esto de repente que meterlo en un disco más grande, ¿no? Digo, son detalles personales que yo prefiero hacer. En el caso de este puente, por ejemplo, miren, los márgenes, por supuesto, deben de estar dentro del disco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí cortaría un pedacito muy pequeño que lo puedo recuperar con dentina muy fácilmente a utilizar un disco más grande. A veces no tenemos el disco para poderlo colocar, no lo tenemos en físico en el laboratorio, pero tenemos uno, por ejemplo, del 14 en donde podemos hacer esto. Y es totalmente válido. Si vamos a hacer un monolítico y necesitamos cortar un fragmento del borde que es un póntico, en este caso estamos hablando de un póntico, 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 pilar, pilar. Obviamente un margen de un pilar no se puede tocar, ¿verdad? Pero en el caso de los pónticos, que generalmente son los que quedan muy largos, sí se pueden volar un fragmento y después recuperarlo con dentina. Recuerden que lo que hay aquí pues es prácticamente dentina, ¿no? Entonces sí nos ayuda bastante cuando sobre todo no tenemos el disco o no lo hay en la empresa o simplemente no quieres. Acuérdense que el disco, si es del 14, lo va a fresar más rápido que si es uno del 18, ¿no? Hay mucho sobrante aquí y abajo, entonces también el fresado va a ser un poco más rápido. Estos son los productos que desde mi punto de vista son de lo mejor que hay ahorita en Noritake para hacer el maquillaje, ¿no? Hay bastantes productos para maquillar, pero yo utilizo CZR, lo que es el FC, porque este es como el comodín para glasear baja fusión y para glasear alta fusión. Es un material bastante versátil. Antes se dividían los glazes en baja fusión y alta fusión, ¿verdad? Noritake sacó este CZR FC con el que puedes utilizarlo para baja y para alta. Es decir, si lo subes de la temperatura que en este caso serían 760, 750, si lo subes a 900 grados, 910, sin problema el material permanece con todas sus características. Y eso es lo fantástico de este material. No necesitan comprar un glaze de baja, un glaze de alta, un stain de baja, un stain de alta. Es decir, este te da todo para que ustedes puedan utilizar el producto en zirconia o en disilicato, que es en el momento en que utilizamos baja y alta, ¿verdad? Estos son los diferentes polvos que hay en FC. Es un kit que viene en todos estos colores que ustedes ven aquí. Aquí están desglosados cómo se utilizan, desde los que son los modificadores, los incisales, ¿sí? Estos para hacer croma y para dar un poco de glaze. Voy a explicar algunos de ellos porque uno es intuitivo, ¿no? En dónde se utiliza cada uno de ellos cuando ya tenemos experiencia como técnicos. Es intuitivo, pero hay 2 o 3 productos que mucha gente me pregunta acerca de ellos. Pero aquí va a quedar la tabla. La tabla esta, se me hace muy importante esta tabla. Mire, son 2 tablitas, esta y esta que está aquí a la primera, en donde vienen las características de cada polvo y dónde se utilizan y cómo se utilizan. Pero yo voy a explicar nada más los 2 primeros, que son los glaze, ¿sí? Hay un glaze, así que viene como tal, y otro que se llama clear glaze, ¿sí? Y la diferencia de uno y otro radica en que uno tiene un poco más valor que el otro, ¿sí? Es decir, es un poquito más luminoso. El glaze es un poquito más grisecito, muy leve, y este es más luminoso, pero más transparente, perdón. Es más transparente, por eso personalmente me gusta más el clear glaze, porque es como más translúcido, se ve como más vivo, ¿no? Pero si quiero hacer un poquito bajar un poquito el valor, muy tenue, utilizo el glaze, que es este otro producto. Los 2 se funden a la misma temperatura, no hay ningún problema. Nomás las características ópticas son un poquito diferentes, ¿no? Solamente para un ojo experto ahí es en donde se nota, pero en realidad ambos glaze son muy buenos. Entonces, ese es uno de los productos que sí quise explicar porque hay dudas en qué diferencia hay entre el clear glaze y el glaze. El otro producto que
quiero explicar es el fluoro, ¿no? Este producto que lo utilizo porque hace un momento les decía que la zirconia no tiene fluorescencia. La fluorescencia es una característica del diente natural que lo da la dentina. Y para mí, sobre todo en dientes anteriores, es muy importante que el diente tenga fluorescencia. Y si voy a hacer un trabajo en zirconio, siempre voy a agregar este producto, ¿sí? Que puede ser, repito, este FC, que lo puedes utilizar en alta, en zirconia, o bien lo puedes utilizar en disilicato. En el caso del disilicato prensado, que no tiene fluorescencia, este es algo que debe ser imperdonable, para mi punto de vista, ¿no? Es sobre todo en coronas, y es en donde más lo utilizo. En carillas, te puedo pasar que no lo pongas, porque en la carilla, cuando es muy delgada, alcanza a traslucirse un poco de lo que hay debajo, que es la dentina del paciente, ¿no? Pero en el caso de las coronas, cuando son muy gruesas, si tú las pones sin el fluoro, desde mi punto de vista, en luz negra, puede incluso verse gris el diente, ¿no? Entonces sí, trato de siempre colocar ese material. Y aquí quedan estas tablas, ¿no? En la charla, para que las tengan a la mano. Mucha de la información que hay aquí la puse con la idea de que se quedara en YouTube, para que ustedes la tengan como apoyo, ¿no? Para poder hacer después sus trabajos. Mira, aquí lo que les explicaba es, puedes llevar el glaze de 750 grados para disilicato de litio, que esa es la temperatura que yo les recomiendo para disilicato de litio, en todas sus modalidades, en todas las modalidades, sea prensado, sea fresado, sea vermil, sea roseta, el que quieran ustedes, el 750 es la temperatura. Si ustedes van a utilizarlo para zirconia, lo pueden llevar desde 900 hasta 940 grados. Normalmente yo lo utilizo a 900 grados, pero hay quienes les gusta más brillo, entonces pueden llevarlo hasta 940 grados. El material, curiosamente, soporta perfectamente este rango de temperatura tan alto. No todos los materiales soportan ese rango, entonces Noritake implementó una nanotecnología en este producto que lo hace muy resistente a la temperatura. Por eso es que lo pueden utilizar en cualquiera de los diferentes materiales con diferentes temperaturas, con todas las características que el material les ofrece, ¿no? Que aquí están, por supuesto, ya descritas. Y aquí hay algunos usos que pueden utilizar ahí los diferentes stains. Entonces, yo ya no me complico la vida, no compro diferentes stains, compro FC, y con ese tengo para todo lo que tengo que hacer en libre de metal, ¿verdad? Aquí está, en este caso, los diferentes, perdón, se me fue la diapositiva, es la misma temperatura para todos a la hora de sinterizado. Me agrada mucho a mí el YML, porque desde mi punto de vista con él puedo obtener prácticamente los mismos resultados que obtengo con estos, ¿no? Aunque estos son más translúcidos, me limitan para hacer puentes muy grandes, ¿no? Entonces prefiero utilizar YML, prácticamente yo lo utilizo casi para todo, y me evito estar utilizando estos otros, ¿sí? Que obviamente son buenos productos, pero personalmente yo me inclino más en ser más universal, que este me da las características prácticamente que casi me da todos estos. Sí, aunque este es el más translúcido con el 51%, pero este yo lo utilizo solamente para dientes anteriores, ni siquiera utilizo para molares. Aquí el fabricante Noritake dice que lo puedes utilizar para coronas posteriores. Para puentes, no, yo no lo sugiero. La verdad es muy riesgoso. Y en el caso de ¿cómo se llama? De STML, para coronas posteriores sí se puede utilizar. Para puentes anteriores también. Yo para posteriores no lo utilizo. Estas son cuestiones muy personales, ¿eh? Aquí la empresa te dice que sí. Y este que es el HTML, que es un producto bastante bueno, está mejorado. Lo acaban de mejorar. Antes era un poquito más opaco, está un poco más traducido ya. Pero ese es el que tiene mayor resistencia, miren. Para molares y puentes es perfecto, ¿no? Y está el YML, que es el que, desde mi punto de vista, es el que se comporta ante la luz de forma más natural. Y es el que siempre estoy recomendando, ¿sale? Entonces vamos con la siguiente diapositiva.
Y la parte final en donde yo hablo es acerca de los equipos, los hornos, que son una parte importantísima. La compañía Chempaz tiene unos hornos excelentes desde hace aproximadamente 20 años. Yo creo que estoy utilizando 18 años, no sé, cuando recién trajeron los equipos, estoy utilizando Chempaz. Es una compañía israelí, pero la verdad con unos equipos muy buenos, de muy buena calidad. Quiero explicarles algo que si yo hubiera sabido, hubiera escogido este tipo de equipo. Miren, ahorita les voy a explicar por qué. Cuando yo compré mi horno desinterizado, tengo 2 hornos desinterizados. Cuando yo los compré, yo no sabía que había un horno que medía 90 milímetros de diámetro su mufla, que es este, ¿sí? 90 milímetros. Pero hay otro horno que mide 120 milímetros, que es este. Y yo tengo 2 con 90 milímetros. Si me dieran a escoger, en la actualidad yo hubiese escogido este de 120. ¿Por qué? Porque es de mayor diámetro. Incluso cabe un disco completo, sin cortar, en este horno. Algo que no cabe en este, porque recuerden que el disco completito mide 98 milímetros. Entonces, en este horno, por supuesto, no cabe. Tienes que seccionarlo. Y en el horno Sintra Pro, este sí de 120, este sí puede, y caben 3, déjenme regreso a esta diapositiva, que es muy importante. Miren, esto aquí, si ustedes se fijan, son 3 charolas. 1, 2, 3 charolas. Una sobre otra. En cada charola caben aproximadamente 25 unidades, lo que es un disco. Es decir, aquí podemos meter, en teoría, más de 100 unidades, ¿sí? en este horno. Pero hay algo que yo sí les quiero recomendar y les quiero sugerir. De repente los fabricantes nos dicen esas características, pero no nos dicen que entre más zirconia metamos al horno, podemos perder ciertas características sobre todo de translucidez de nuestro material. Entonces yo nunca meto 3 charolas, cuando mucho meto 2 charolas, ¿sí? Esta es una percepción muy personal, ¿sí? Obviamente yo lo he estado analizando con los diferentes sinterizados que hago y sí noto que cuando yo meto 2 charolas muy saturadas de trabajo, la translucidez no es la misma que cuando yo meto una charola, ¿sí? Hay que tener un muy buen ojo para poder observar eso, pero sí se nota un poquito. Y si metes 3 charolas, el resultado es que es un poco más opaco el material. Entonces, a lo mejor son cosas exageradas, pero sí yo sugiero que 1 o 2 charolas máximo, ¿sale? Aunque pues el equipo te permite meter 3. Entonces es muy profunda la mufla de aquí hasta donde va la parte que caben estas 3 charolas. Vamos a la siguiente diapositiva. Si se fijan, las características de los equipos son las mismas, casi exactas, solo cambia eso, ¿no? El diámetro del equipo. Entonces, ustedes tienen ya la idea para que puedan escoger un equipo de acuerdo a sus necesidades. El otro aspecto que quiero mencionar, que es muy importante, es bueno, ya les hablaba del sinterizador rápido, que yo no soy muy fan de eso. Para poder utilizar un sinterizador rápido, cabe mencionar que no es el horno convencional que utilizamos, ¿sí? El sinterizador rápido se hace en un horno especial. MDC lo tiene, ¿sí? El horno especial ese. De hecho, ese horno tiene una mufla muy pequeña, pero muy pequeña, ¿sí? Y ese horno es exclusivamente para hacer ese sinterizador rápido. Los hornos que les acabo de explicar hace un momento no hacen ese sinterizador rápido. Son equipos muy diferentes. Mire, estos son mis 2 hornos. Yo tengo el horno viejito, el modelo, ¿qué será? Ha de ser como 2015, yo creo, este modelo, que sigue todavía trabajando en muy buenas condiciones. De hecho, esta es una foto de mi horno y esta es otra foto de mi horno. Es el que les digo que tiene 90 milímetros de diámetro, ¿sí? Y son los 2 equipos que yo utilizo.
si algún día quizá vea esta y compre uno de 120, ¿verdad? Para meter completa las charolas, perdón, los discos. Algo que es muy importante es entender, por ejemplo, aquí tengo este puente, no es una foto con perspectiva, esta es una molar normal, de tamaño normal, y este es un puente que es para implantes enorme. Entonces aquí vamos a hablar un poco de cómo si ustedes van a meter un puente como este, de este tamaño, necesitan hacer un calentamiento en el horno muy lento, ¿sí? Quizás a 30 grados por minuto, y un enfriamiento muy lento también, para que no haya un shock térmico. Si ustedes meten coronas individuales, lo pueden hacer de forma muy rápida, ¿sí? Y lo pueden enfriar también rápido. Entonces, cuando utilizamos hornos, hay que tener muy en cuenta qué estamos metiendo. Y normalmente en trabajos sobre implantes, que es cuando utilizamos estructuras muy largas, muy altas, hay que pensar siempre en eso, en meter todo lo que metas que sea muy, muy grueso, muy grande. Tienes que hacerlo de forma muy lenta y bajarlo de forma muy lenta también, para que no haya un shock térmico, porque me ha llegado a pasar hace tiempo, hace algunos años, que de repente se hacía una grieta, ¿sí?, en el puente. Y era porque utilizaba un programa parecido a este, en una molar. Y ese es un detalle que yo veo que le sigue pasando a algunos técnicos y no entienden por qué pasa. Pasa porque subes demasiado rápido y bajas también demasiado rápido. Entonces hay que tomarlo en cuenta. En el circonio, ese es el shock térmico es un enemigo latente, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. En el caso de YML 550, todas las discos que vimos anteriormente son a 1550. Yo utilizo 2 rampas. Esta es una fotografía de mi horno. Utilizo la primera rampa con 10 grados centígrados a 920 por 60 minutos. Y después a 1500 lo subo también a 10 grados en la segunda rampa, y aquí se mantiene 120 minutos, es decir, 2 horas. De ahí ya empieza a descender lentamente hasta que sale a temperatura de 150 grados. Todo eso me lleva aproximadamente de 7 a 8 horas el programa, ¿no? Entonces va a variar. Si yo quiero sinterizar este puente, por ejemplo, en mi horno, no utilizaría este programa. Quizá aquí, en lugar de 10 grados por minuto, le bajaría a 5 grados por minuto. No le aumentaría la temperatura, que ese es un error tremendo que de repente los técnicos cometemos. Muchas veces el fabricante nos dice, sinterizar a 1550 grados. Y nosotros decimos, bueno, le voy a meter 1580 para que salga más translúcido. Puede suceder que sí salga más translúcido, pero el asunto está en que este puente tan largo, tan alto, me va a salir más translúcido, pero también me va a salir más frágil. Entonces, es importante que respeten la temperatura. Si quieren más translucidez en un trabajo, esto lo pueden disminuir a 5 grados, ¿sí?, a 7 grados, y eso les va a dar un ascenso mucho más lento del horno, lo que puede hacer que el trabajo salga con más translucidez. En la segunda rampa es la parte clave o la más importante en donde ustedes deben bajarla. Pueden bajarlo aquí también, pero realmente la más importante es la segunda rampa, que es la temperatura en donde realmente están sinterizando a 1550 grados. Y eso lo aprendí yo en los últimos cursos en donde estuve trabajando con Aroni, en donde él es un gurú en todo este asunto del sinterizado. Y él fue el que me explicó que él normalmente no movía este parámetro de la temperatura final, sino que movía el ascenso para poder lograr más translucidez. Y sí se nota, sí hay un cambio. Y sí se los recomiendo, si en algún momento dado utilizan un trabajo grande como este, o unos que vamos a ver más adelante, utilicen ese programa. Otro problema que surge, o el mantenimiento que le tenemos que dar a nuestros equipos, es, por ejemplo, una purga. Yo hablo hay algunas personas que hablan de meses. Cada 2 meses, cada 3 meses. Yo creo que más bien sería cada cierto número de cocciones o sinterizados en el horno.
Yo lo hago cada 50 sinterizados en mi horno, que equivale aproximadamente a 2 meses. Si tu laboratorio sinteriza 2 veces por semana, en 6 meses serían 48 sinterizados. Entonces tú lo harías cada 6 meses. Entonces tú tienes que sacar el promedio de cuántas veces a la semana sinterizas y de ahí partir. Mi sugerencia es que lo hagas cada 50 o 60 máximo sinterizadas. Y de esa manera tú sacas cada cuándo debes de purgar tu horno. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante purgar el horno, ¿sí? Si no lo haces, te va a pasar lo que ahorita vamos a ver. ¿Cuánto tiempo está en el horno la purga? Fíjense, 240 minutos, que equivale a 4 horas, ¿sí? Son 4 horas a esa temperatura endemoniada de 1600 grados. No les recomiendo utilizar 1650. Hay algunas, he visto algunas personas que dicen que a 1650 grados. 1650 grados es una temperatura exagerada para el horno. Pueden llegar hasta dañar su horno más rápido si utilizan esa temperatura. A 1600 grados ustedes pueden degasificar, descontaminar su horno por 4 horas. Este es el programa que ustedes deben de utilizar. Uno de los programas que yo recomiendo, pues el enfriamiento debe ser lento. Se abre el horno a 300 grados centígrados y ya tienes el horno totalmente descontaminado. ¿Cómo sé si se descontaminó? ¿O cómo sé si estaba contaminado? Muy fácil. MDC tiene una línea de discos. Me gusta utilizar que es HT. Es la Rhino. Este HT es un disco sin color. Normalmente lo segmento en 10 fragmentos, por decir, este disco. O cuando yo utilizaba antes discos, los residuos los guardaba. Pero lo pueden comprar, es de los discos más económicos que hay. Lo pueden partir en 10 piezas para obtener fragmentos. Y entonces meten un fragmento al horno y ahí se van a dar cuenta si estaba contaminado el horno o si estaba en buenas condiciones, ¿no? En el programa que les mencioné hace un momento, ¿sí? Ese es el programa que vamos a meter la zirconia. ¿Se va a sobrecocer la zirconia? Sí, sí se va a sobrecocer, pero no es más que para revisar si estaba o no contaminado. Entonces, este es el que se va a utilizar, el que no tiene color, ¿sí? Que es el HT. Miren, vean, estas son las diferentes muestras que yo tengo, fragmentos que yo guardaba ahí. Si ustedes observan en el primer fragmento, había una contaminación muy leve. El color verde limón que ustedes observan es una contaminación muy leve. En el segundo fragmento ya había un poco más. Y en el tercer fragmento hay zonas en donde se ve ya muy, muy verde. Estos fragmentos los traigo en físico, ¿sí? Son fragmentos que yo guardé desde hace muchísimos años ahí. Y a veces cuando alguien me pregunta, bueno, se los muestro. Hoy los quise traer para compartirlos con ustedes. Y este es un fragmento de zirconia totalmente limpio, ¿sí? Vean cómo se ve el tono blanco, es lechoso, pero es un blanco bastante limpio, cero contaminación, ¿sí? Entonces, eso me indica cómo estaba mi horno, ¿sí? Si había o no contaminación. Si sale así, es que mi horno estaba en muy buenas condiciones. Qué bueno, ya me di cuenta que todo está perfecto. Si ustedes se arriesgan a meter un material cuando el horno está contaminado, miren, este disco que está aquí verde, yo lo tengo guardado desde hace muchísimo tiempo y me acuerdo que yo utilizaba mucho para maquillar el ácido que se pone con pincel, que ya no lo uso. Ese ácido contaminaba bastante el horno. Afortunadamente ya se utiliza muy poco, ¿no? Y los ácidos nuevos que ya vienen de nueva generación son menos agresivos. Pero cuando yo comenzaba con la zirconia hace 13 años, 12 años, los ácidos eran muy agresivos. Y yo utilizaba muchos esos ácidos. Y en una ocasión, este fue el resultado, miren. Si ustedes observan, es un verde intenso que incluso necesitamos descontaminar el horno hasta 2 veces seguidas para quitarle toda esa contaminación. Y es por los ácidos que había antes.
Actualmente con los ácidos que utilizan los fabricantes para el multilayer, sí ha disminuido bastante este efecto, pero aún sí les recomiendo que cada 50 sinterizados hagan una descontaminación con el programa que ya les mencioné. Este otro disco es otro error que de repente sale, pero este no está en nuestras manos, ¿sí? Es un circonio con una capa de reacción por suspensión eléctrica, suspensión de la energía eléctrica. Si ustedes observan, hay una capa como una nata blanca, ¿sí? Que no me permite ver el color real del circonio. Y es porque cuando ya está cerca de la temperatura final de 1550 grados o 1500 grados, una temperatura muy alta, se suspende la luz, es decir, se va la luz en nuestro laboratorio, baja bastante la temperatura y luego después se recupera la temperatura y surge esta capa de reacción por falta de maduración del circonio. Entonces, cuando pasa esto ya es un material que ya no sirve, se tiene que repetir. ¿Por qué? Porque el material se echa a perder desgraciadamente por ese problema de la falta de suministro continuo de energía eléctrica. Esto afortunadamente, digo, no pasa muy seguido, pero cuando nos pasa, pues hay que hacer la repetición de todo. A veces son charolas completas de trabajo y me ha tocado a mí repetir hasta 35 unidades de una sola cocción por este problema, ¿no? Afortunadamente ya no me pasa porque yo tengo programado mi horno para que cada 50 sinterizados haga un sinterizado de purga o de descontaminación, ya para prevenir ese problema. El tiempo que vamos, Frank, ¿ya estamos? ¿Tiempo? ¿Sí? Ok, ya vamos a terminar. Faltan solo algunas diapositivas, como unas 4 o 5 diapositivas, y terminamos, ¿sale? Algo que yo les recomiendo cuando ustedes están haciendo su sinterizado, es que todos los que son los puentes, si se fijan, todos están en la parte pegada a lo que es la nave, ¿verdad? Y las individuales las colocamos al centro, ¿sí? En todos los casos es igual, miren, ¿sí? Todos los puentes en la periferia y luego los puentes con la cara vestibular hacia la parte de la pared. Eso también es muy importante si son anteriores. Miren, igual acá, los puentes toda la periferia y las unidades individuales al centro. ¿Por qué? Porque los puentes individuales, son más susceptibles a calentar, menos susceptibles al calentamiento, y las coronas son más susceptibles al calentamiento. Entonces, puede ser que si es un puente muy grueso, muy denso, y lo ponemos al centro, salga ligeramente opaco. Entonces, por eso es que los colocamos en la periferia, cerca de donde se supone que están las resistencias, que es en esta zona. Y de esa manera nuestro resultado va a ser muy bueno. En la parte del centro ponemos lo que no requiere tanta temperatura y no tenemos generalmente problemas con ese tipo de trabajos. Entonces, si ustedes observan, en todos los casos hago lo mismo y eso es rutina. Si vean qué denso está, qué grueso, si lo pongo en medio es muy probable que me salga ligeramente opaco. Entonces, es muy importante que coloquen de esa forma los trabajos. Cuando voy a hacer sinterizado de arcadas, como las que les estaba mostrando, hago esto, miren, vean, ¿sí? Coloco en la parte, aquí todas las coronitas individuales y los puentes, y aquí en la parte superior, así en la parte como un arco romano, lo meto al horno, y así es como lo sinterizo, ¿no? Entonces, ya para terminar estas 2 diapositivas, vean cómo en de suspensión de la energía eléctrica, le raspé un poquito aquí, y vean cómo se ve. El resultado es ahí muy marcado. La circonia abajo está intacta, pero tuve que quitar una capa de reacción. Y vean aquí también en el canino y el lateral hice lo mismo. Incluso aquí en la barra le quité un poco. Y vean cómo sí está el color ahí abajo. El problema es que la parte interna también está igual. Entonces, este material, este trabajo en definitiva se tiene que repetir. Vean un acercamiento, cómo le eliminé la capa de reacción con un disco. Quitando la capa de la nata, pero en realidad este trabajo ya es un trabajo que no se puede rescatar, se va como un trabajo echado a perder, ¿no? Entonces, son los detalles que
que pues podemos mencionar acerca de los cuidados que hay que tener con nuestros equipos, la selección, el protocolo de trabajo que de repente pues conviene adoptar para que ustedes tengan una predictibilidad acerca de lo que van a hacer. Y eso es en parte algo de lo que pudiéramos compartir con ustedes en esta charla. Y pues definitivamente sí agradezco su atención a los que se quedaron hasta el final. Y pues habrá no sé si un momento de preguntas, doctora.